Hola, mi nombre es Jorge Tarazona, soy profesor de educación básica regular. Tengo 20 años como docente en educación básica y algunos años en educación superior. Soy especialista en rúbricas de desempeño docente, certificado por el Ministerio de Educación. He sido capacitado y evaluado en este instrumento y es por eso que quiero compartir estos conocimientos con muchos de mis colegas de todas las áreas, de todos los niveles de educación básica, con estudiantes de pedagogía, con padres de familia y con los mismos estudiantes, ¿no? En este video voy a explicarles algunos mitos, algunos temores, algunas preguntas que están ahí por el aire referente a este instrumento de evaluación, que es para los docentes, es un instrumento de evaluación que se toma a los docentes, como dice la palabra observación, que viene a ser observar en el aula el desempeño del docente, cómo se desenvuelve en el aula. Vamos a ver qué cosas se evalúa, qué cosas no se evalúa. Eh, Voy a tratar de responder las inquietudes, las preguntas que están ahí de muchos de ustedes. Ahora, ¿de dónde he tomado estas preguntas? Yo hace 7 años me desempeño como especialista pedagógico, mentor, formador, acompañante pedagógico, etcétera, etcétera. Y he visitado muchas instituciones educativas, he entrado a muchas aulas, he visto y he observado el manejo que hacen los docentes de todos los niveles, inicial, primaria y secundaria, en el aula. Eh, He aprendido mucho también, o sea, esto es parte de mi aprendizaje también, no es que nosotros los especialistas solo llegamos al aula y solo les damos a ustedes una retroalimentación de lo que ustedes no saben y lo que nosotros sabemos y nosotros los especialistas debemos saberlo todo. No es así. Estos años que he visitado muchas instituciones educativas, he estado en las zonas rurales más lejanas de mi Perú, he podido observar cómo es el trabajo de cada uno de los maestros, cómo es el trabajo de los docentes, qué es lo que realmente hacen, cómo sufren para llegar a su institución educativa, cómo, qué cantidad de materiales disponen, cómo hacen uso de su creatividad para construir materiales, porque somos en realidad una sociedad que no somos económicamente elevada, no somos del primer mundo. Estoy hablando acá de mi Perú, de Perú, entonces de Latinoamérica, no somos países del primer mundo. Entonces los profesores realmente hacen uso de mucha creatividad para poder construir materiales educativos, del contexto, de la realidad de los estudiantes, y eso se ve realmente y yo lo he visto y eso quiero, por eso es que estoy haciendo este video, para poder ayudarlos, para poder compartir experiencias también y poder darles muchas respuestas a esas preguntas referente a este instrumento que es de rúbricas de evaluación de desempeño docente. Antes de empezar este tema, primero quiero preguntarles a cada uno de ustedes, a ustedes colegas, a ustedes maestros, ¿qué entienden por vocación? O sea, si ustedes realmente, porque antes de ver todo cómo se les va a evaluar a ustedes, a los docentes, ya sabemos que hace un par de años se evaluó a inicial con este instrumento en donde casi más del 90% aprobaron. O sea, ese es un mito también que todos vamos a desaprobar. Ahora les voy a explicar cómo es. Ya este año, 2020, se piensa evaluar a primaria y posteriormente a secundaria, ¿no? Entonces nosotros tenemos que despejar todas esas dudas que tenemos, despejar todas esas ideas, de repente muchas equivocadas referente a este instrumento, ¿no? Y por eso estoy acá y quiero, ese es el objetivo también. Ahora, pero primero quiero preguntarles qué cosa entienden por vocación. O sea, si realmente tú que estás ahí, estimado docente, estimado colega, llevas esta profesión con vocación. Porque si no lo llevas con vocación, porque si no eres un docente comprometido con el aprendizaje de tus estudiantes, entonces pienso que apaga este vídeo, ya no vayas más a tu institución educativa y de repente tienes potencialidades y habilidades para otra profesión
o no sé, o para hacer otra cosa, ¿no? Entonces es importante que tengas vocación en lo que estás haciendo, que ames lo que hagas, que enseñes con mucho amor y con mucho cariño, ¿sí? Si tú estás seguro que realmente has escogido esta profesión por vocación, continuemos entonces, ¿sí? Entonces, muy bien. Esta vocación, tener vocación en esta profesión de ser docente es muy difícil, de verdad. O sea, no solo acá, sino en muchos países del mundo, en la mayoría de los países del mundo, los docentes estamos mal pagados, somos profesionales que realmente nosotros nos esforzamos día a día, planificamos antes de ir a clase, ahora se nos pide presentar nuestras sesiones, presentar nuestras unidades, se nos pide tener un programa actualizado, se nos pide usar los libros del Ministerio de Educación, se nos pide usar los materiales del Ministerio de Educación, nos evalúan si nosotros usamos los materiales del Ministerio, claro, o sea, tienen que evaluarnos, ¿no? Si yo a mi hijo que está estudiando en la universidad le compro, él me dice, papá, necesito una laptop, necesito 10 libros de este tema, necesito 20 lapiceros, plumones, reglas, qué sé yo. Entonces yo con todo derecho voy a decir, hijo, ¿estás usando esto, lo que me has pedido? Yo te he comprado esto, ¿lo estás usando? ¿Por qué esto está en un lugar que no lo estás usando? Entonces, porque yo estoy gastando, yo estoy invirtiendo. Entonces, mi hijo, tengo que ver si mi hijo realmente está usando esos materiales. Es lo mismo que hace el gobierno. El gobierno invierte comprando los libros, comprando cuadernos de trabajo de los estudiantes y por lo tanto tiene todo el derecho de decirte a ti como maestro, oye, ¿estás usando lo que yo le estoy dando a tus estudiantes? Pero es un tema ya muy aparte que de repente hay muchas preguntas también, pero no es en este momento y en este tema, ¿no? Entonces, bien, ahora estamos en el 2020, como les dije, ahorita estamos pasando momentos difíciles en todo el mundo, que es esto del coronavirus, el COVID-19. Entonces, es muy importante y ahora creo que vamos a empezar a darle importancia a las clases virtuales. Es algo que yo lo tengo acá en la cabeza desde algunos años. Yo ya me proyecté desde hace 6 años, 7 años, 2014, 2013, a llevar tutoría virtual, o sea, me matriculé a tutoría de cursos virtuales, coaching educativo, como visionando quizás lo que se venía al futuro, ¿no? Yo he llevado una maestría con profesores que me han enseñado vía virtual y ha sido muy significativo también, es muy significativo las actividades que puedas proponer y todo eso. Entonces nosotros como docentes también, cuando hablo de vocación, comprometámonos también, porque hay que ver al futuro qué es lo que nos depara el sistema educativo. Y yo apunto mucho a que las clases virtuales van a ser en el futuro un instrumento, van a ser una fuente de enseñanza a muchos de nuestros estudiantes, ¿no? Entre nosotros mismos cuando compartamos ideas, sesiones, etcétera, nos sirve mucho. Por eso yo les recomiendo que también estudien en lo que es docencia en clases virtuales, ¿no? Tutoría virtual, etcétera, etcétera. Es muy importante eso. Y miren, en este tipo de enfermedades, en este tipo de pandemias, nuestros estudiantes se van a quedar en clase y muchos de nosotros necesitamos que se nos pague también. Entonces, las instituciones educativas privadas, ¿no? Están pagando a los docentes para que los estudiantes en casa lleven los temas que se iban a desarrollar en presencial, ¿no? Entonces, pero no tanto también quizás tomando la parte de la pandemia, sino también llega un momento en que los estudiantes, por ejemplo, yo he estudiado del celular estando en el bus, estando en el metro, he estudiado en los tiempos que de repente estoy en la sala, no sé, hasta cuando estoy corriendo en el parque, estoy escuchando los temas de mi profesor. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto. También debemos enseñar con pasión, con mucha pasión, porque nuestros estudiantes dependen mucho de nosotros. Nosotros quizás somos la carrera en donde forjamos a esos futuros doctores. Claro, a esos que están ahorita en el frente de batalla luchando por nosotros con esta enfermedad. Nosotros formamos a esas enfermeras, nosotros formamos a esos ingenieros que construyen, a esos policías, a esos soldados que nos están cuidando. Nosotros formamos personas y es por eso que cae una responsabilidad tremenda sobre nosotros.
Y bueno, esa responsabilidad también sería muy bueno que caiga también sobre muchos estados, ¿no? Sobre la manera en cómo es la remuneración hacia nosotros. Quizás necesitamos más incentivos, necesitamos más, más medios económicos, más materiales para poder hacer nuestras sesiones mucho mejor, ¿no? Pero eso no nos quita también los creativos que somos nosotros e implementamos muchas manifestaciones, muchos materiales que los usamos. Yo me quedo sorprendido cuando he visitado a muchos docentes, como acompañante, como formador, como mentor. Me quedo sorprendido, de verdad, cómo hacen uso de su creatividad para desarrollar sus sesiones. Es impresionante. Eh, También quisiera preguntarles qué es una clase abierta. O sea, ahorita todavía, este video es referente a rúbricas. Vamos a ver algunos mitos, algunas ideas, como ya les dije. Y en este video solo voy a tocar el primer desempeño. Ahorita son 5 desempeños. Voy a tocar el primero por la cantidad de tiempo y por lo pesado que es un video. Luego voy a ir colgando de los otros 4 que siguen. Ya quizás este video que estamos acá va a ser el más grande, el más pesado, porque también estoy tocando algunos temas de introducción y todo eso, ¿no? Uno de ellos es, quisiera preguntarles qué es una clase abierta. O sea, ya hemos visto ya primero, ¿tienes vocación para ser docente? ¿Qué cosas enseñar con pasión? Y que ahora les pregunto, ¿qué es una clase abierta? O sea, alguna vez ustedes, yo como formador, como especialista del Ministerio de Educación, he llegado a algunas instituciones educativas, he hablado con el director de la institución educativa, he hablado con el profesor y felizmente no he tenido muchos problemas. Solo un problema tuve en una institución educativa en donde el docente no me permitió entrar a hacer la observación. Entonces ahí también cabe una pregunta, ¿no? ¿Es posible que un docente no permita el ingreso de un especialista de su GEL, de su departamental de educación, del Ministerio de Educación? ¿Es posible esto? ¿O eso amerita una sanción drástica, leve, qué sé yo? Ahora, yo les podría decir referente a esto, el aula en sí, el aula donde ustedes están trabajando, queridos docentes, es un espacio, donde ustedes laboran, es privado, ustedes laboran, y realmente yo considero que si ustedes no dejan ingresar a un especialista, a su director o una persona, a un padre de familia, qué sé yo, entonces ustedes están en su derecho. No, o sea que a partir de ahora el profesor Jorge Tarazona me dijo que ya no deje entrar a nadie. No, 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 señores. Yo les cuento esto porque el profesor no me dejó entrar. Yo no puedo violentar e ingresar bajo la oposición del maestro. O sea, no puedo hacer eso. Porque el maestro, con todo el derecho del mundo, me podría acusar a mí como abuso de autoridad. Entonces, lo que yo hice como especialista es levantar un informe. Levantar un informe que al director lo llevó a la UGEL y siguió un proceso en donde ya el OGEL determinó si había una sanción o no a ese docente. Pero lo que quede claro es que yo no pude ingresar y tampoco, si el docente no me deja ingresar, yo no puedo violentar mi ingreso. O sea, eso que quede claro. Pero sí, que estimados docentes, el especialista que está ahí en la puerta va a presentar un informe sobre que usted no le dejó entrar. ¿Sí? Eso que quede claro. ¿Ya? Entonces, pero lo que yo más quiero entrar en este tipo de preguntas sobre qué es una clase abierta, yo te pregunto a ti, estimado colega, ¿tú permites realmente, te satisface o te incomoda, te molesta, detestas o te agrada o te da igual que un especialista ingrese a tu aula a observarte? ¿Que un padre de familia, dos padres de familia ingresen a tu aula a observar tu clase? ¿Que el director, que está normado el director, que debe acompañar a sus docentes, ingrese a tu aula? No sé, ¿tú estás de acuerdo, en desacuerdo con eso? Porque si tú realmente te molesta, te ofende, no estás de acuerdo, tú crees que eres un docente, que a tu aula no entra nadie más que tus alumnos y tú, si tú crees que los conocimientos que tú tienes no deben ser compartidos, conozco muchos docentes también que
manejan estrategias muy buenas, ¿ah? Muy buenas estrategias. Inclusive he visto docentes que cuando presentan sus sesiones lo presentan así dobladito para que nadie lo vea a su director. Cuando el director lo abre, le dicen, director, por favor, que nadie lo vea, que nadie lo vea, no le vayan a sacar copia, no, fírmeme por favor mi cargo. Entonces a veces el director se sorprende, ¿no? Si tú eres esos docentes que no comparte lo que sabes, si tú eres esos docentes que tienes esa idea que el aula es completamente cerrada y que nadie debe entrar más que tú y tus estudiantes, entonces te recomiendo que te empapes, que investigues realmente cómo es, cómo es la enseñanza ahora, en este siglo, cómo es que se quiere las políticas pedagógicas, educativas, qué es lo que quieren en cuanto a la mejora de los aprendizajes en nuestros estudiantes, en nuestras escuelas ahora. Si yo tengo esa idea, quizás podemos regresar 30 o 40 años atrás, de repente esa idea podría, aún, yo creo que no, pero aún quizás podría tener algo de validez, ¿ya? Y si tú sigues creyendo eso, como te decía al principio, pienso que la vocación no está en ti, de ser maestro, no solo de ser maestro, de tener cualquier profesión, porque aquel ingeniero que no comparte su obra de arte, aquel arquitecto que no comparte su obra de arte, que son las construcciones, aquel chef que enseña a cocinar, que en Perú tenemos una comida exquisita a sus estudiantes y no les da el secreto de cómo les sale tan rico, por ejemplo. Entonces, creo que seríamos una sociedad muy egoísta y, y todo el conocimiento que está acá se iría con nosotros a nuestra tumba. ¿Y de qué valdría? O sea, ¿valdría tanto lo que hacemos, lo que estudiamos, lo que damos a nuestros estudiantes? ¿Sería bueno en cuanto a nuestra profesión? Yo creo que no. Ahí es una pregunta si realmente tienes vocación para ser docente, porque no piensas que el aula abierta no existe. Si tú investigas en Japón, si tú investigas en Singapur, en países que tienen, en Finlandia, en países que tienen muy alto nivel, más que todo Singapur, Finlandia, ¿no? Que tienen un alto nivel educativo en los exámenes de PISA, ¿no? Y exámenes que se están dando ahorita últimamente a nivel mundial a los estudiantes, tienen muy buenos resultados. Te vas a dar cuenta que los docentes permiten el ingreso de padres de familia. Y yo sí pienso que el padre de familia tiene todo el derecho de ver cómo se le enseña a su hijo. Permiten el derecho de una comisión de alto nivel de la institución educativa. Permiten el ingreso de especialistas. Pero ojo, ahí también cuando quiero hablar de especialistas, cuando quiero hablar de directores, quiero decir lo siguiente. Como les dije yo, en estos años que he estado trabajando, ya varios años para el Ministerio de Educación, también para algunas UGELs que he trabajado como especialista, me he dado cuenta, y esto también es cierto, que de repente les molesta mucho a muchos colegas, a muchos de ustedes. Ser especialista es tener un cargo, ser director de una institución educativa es tener un cargo. Y ese cargo es para servir, no es para ser servidos. Por favor, escuchen especialistas, porque esto también va para ustedes. Yo he encontrado especialistas que no tocan la puerta del docente al cual están supervisando. Esa palabra supervisar también ya quiero eliminarla, sino decirle quizás acompañando, porque ahora hay que acompañar. Estamos hablando tanto de evaluación formativa, que de evaluación formativa es evaluar, es acompañar al docente, hacerle ver cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades de mejora, y que a partir de la reflexión él mismo pueda construir su práctica profesional, él mismo pueda construir la mejora de su práctica. He visto especialistas que ni tocan la puerta. O sea, como son de la UGEL, se ponen su fotoche, entran, abren la puerta, se sientan atrás, el profesor se queda asombrado. Dios mío, ha venido hoy día el diablo, ha venido hoy día el demonio. Entonces, y el especialista, todo ni siquiera saluda, ¿no? Espera que los estudiantes se levanten, lo saluden, que le rindan pleitesía, ¿no? Entonces, se siente en la parte de atrás y hasta he visto, ya, bueno, hasta ahí todavía, ya, ¿no? El profesor se asusta, hace su clase, se puso nervioso y de repente hasta le salió mal, ¿no? Ya, bueno, quizás lo bueno que podría suceder acá, entre todo lo malo que ha sucedido, es que ese especialista después se siente que busque un lugar
adecuado con el docente y haga el diálogo reflexivo. Ni siquiera lo haga, ni siquiera hacen el diálogo reflexivo. ¿Por qué, señor? Porque muchos de esos especialistas no están capacitados para hacerlo. No están capacitados. Simplemente se levantan, se retiran y si quieren dejan un instrumento donde les avisan que ese profesor es una desgracia, Dios mío, él no debe ser profesor. Entonces el profesor se queda, oye, pero ¿en qué debo mejorar? ¿Qué cosa debo hacer? ¿Qué materiales debo usar? Y el profesor entra con unas incógnitas, unas preguntas abrumadoras que al final queda más desconcertado. Si tú especialista, si tú director haces eso, te digo realmente que también no tienes vocación para hacerlo. Que el cargo es para servir, no es para ser servidos, es para ayudar. Con lo que tú sabes, ayuda a tu docente. Si tú eres director, subdirector de institución educativa, ayuda a tu docente a mejorar su práctica, porque si tu docente mejora, tu institución educativa mejora, y si tu institución educativa mejora, tú como director o como subdirector de la institución educativa vas a tener mejores resultados de aprendizaje. Eso no sé cómo decirles a los directores, de verdad. ¿Sí? A los especialistas. Hay especialistas, de verdad, especialistas que están más perdidos, perdónenme la palabra, que no saben sobre instrumentos de evaluación, no saben qué evaluar, se meten en un aula solo a criticar. Yo, poquísimos casos, pero sí los he visto, poquísimos casos, en donde hasta he visto que especialistas agarran la sesión del docente y lo rompen en pedacitos en el aula, delante de los estudiantes. Y al profesor que está haciendo su clase le dice, intervienen cuando el profesor está haciendo su clase. Oiga, disculpe, eso no es así. Se paran y miren, queridos estudiantes, esto es así. Y el estudiante se queda, pues, ¿no? Asombrado. Dios mío. Dígame, ¿eso es correcto? Es por eso que hay mucho resentimiento, es por eso que hay mucho temor, mucha oposición a que ingresen a tu aula. Yo te digo, docente, a ver, te digo, mírame, si tú sabes que yo voy a entrar a tu aula, yo especialista, y antes de entrar a tu aula, me acerco a ti y te saludo de la manera más correcta. Hola, estimado Manuel, ¿cómo estás? Mi nombre es Jorge Tarazona. Yo soy especialista pedagógico de la UGEL de Cajamarca, donde tú estás laborando. Me gustaría mucho poder observar tu clase y así poder mostrarte este instrumento que te estoy evaluando. Después de esto vamos a tener un diálogo reflexivo en donde vamos a mejorar la práctica. Vamos a mejorar los aprendizajes de tus queridos estudiantes. He venido a ayudarte, mi querido colega. A eso he venido. Yo estoy seguro que ese profesor de Cajamarca, es un ejemplo que estoy poniendo, primero va a vencer ese miedo, va a vencer ese temor, va a ver en mí a una persona que está yendo a ayudarlo a mejorar su práctica. Va a ver en mí a una persona que le da confianza y seguridad. Entonces, me va a abrir las puertas. Me va a abrir las puertas de la manera más cordial y cálida posible. Y cuando termine su sesión, y yo haciendo uso del instrumento que estoy usando para evaluarlo, buscamos la mejora de su práctica docente, yo estoy seguro que ese docente nunca me va a olvidar. Nunca. Es como que yo como docente enseño con cariño, con dedicación, con pasión y con vocación a mis estudiantes. Ese estudiante nunca se va a olvidar de ustedes. Es lo mismo. Es por eso también esto un jalón de orejas a aquellos especialistas que se creen dioses, que se creen con todo el poder divino del mundo. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado también, y ustedes, directores y subdirectores también, ustedes tienen que ser líderes. Líderes. Jefes es otra cosa. Jefes es vertical. Líder primero lo hace y los demás lo siguen. Líder es el que guía con el ejemplo.
Ahora hablamos tanto del liderazgo pedagógico de los directores y que ya dejen el liderazgo administrativo, ¿no? Y que más se dediquen al liderazgo pedagógico y que tus docentes se sientan acompañados, se sientan fortalecidos en vez de acusados, en vez de memorandos, en vez de memos permanentemente de mala conducta, de llegar tarde y todo eso, ¿no? También premiemos también a nuestros profesores, porque muchos de ellos, no es fácil ser maestros ahora, no es fácil, ¿sí? No es fácil, no es fácil. Yo he visto en zonas rurales que duermen en el suelo, yo he visto en zonas rurales que caminan, hasta ahorita caminan, horas y horas, el carro les deja en cierta parte y de ahí tienen que caminar, 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 en lluvia, con granizo, con frío, y no es fácil. Bien, otra pregunta más antes de empezar esto de rúbricas. ¿Qué entiendes tú por disciplina? Disciplina es que todos tus estudiantes estén completamente sentados, calladitos. Bueno, yo tengo 47 años, hace 30 años estaba terminando el colegio, hace 40 años estaba empezando la inicial, no, la primaria, y me acuerdo cómo se nos enseñaba a nosotros. Todavía me acuerdo de mi director, que no quiero decir su nombre, él agarraba y nos metía unos reglazos si nos portábamos mal en la mano, ¿sí? Tenía una regla así de madera inmensa, nos dejaba morado toda la mano. Es más, si yo llegaba a mi casa y tenía que esconder mi mano, porque si mi padre me veía que el director me había hecho eso, agarraba una leña, agarraba otro palo y me hacía lo mismo en la otra mano. Ahora uno de sus hijos llega a su casa así, ¿qué hacen ustedes? Lo que hizo mi papá, o van y lo denuncian a ese director, a ese profesor. ¿Eso entienden ustedes por disciplina? Disciplina es que toditos estén calladitos, que yo me acuerdo cuando el director pasaba y había un aula, no, había un profesor, donde siempre que él hacía sus clases, los estudiantes ni respiraban. En absoluto silencio. El director miraba por la ventana, toditos parecían estar mirando al profesor de una manera excepcional, como que si estuviesen escuchando la clase, pero no movían, ni se rascaban. Si les picaba una pulga, un mosquito, qué sé yo, el director salía y en las reuniones siempre hablaba de ese maestro y comparaba a los demás profesores. La clase de este maestro es espectacular. Ningún estudiante habla, ningún estudiante se mueve. Es increíble, ¿no? Entonces, y veías la cara de enojo de algunos profesores, de otros, ¿no? Ahora que hablamos mucho de las clases activas, realmente ese profesor ahora, en este siglo XXI, en el 2020, hace 10 años atrás, 20 años atrás, realmente se le podría decir un buen maestro. O aquel maestro que entraba al aula y los miraba a sus 30 estudiantes y los miraba y decía, a ver, acá hay 30. Con las justas me van a aprobar 2 de ustedes. Y eso. Así que ya vayan conociéndome. Qué lindo, ¿no? Ese es un buen profesor. Cuando tienen más desaprobados. Realmente ese es un buen docente. Siempre me he preguntado eso. Y creo que hasta ahorita en las universidades, que todavía sigue el enfoque por contenidos, todavía hay algunos que tienen esa mentalidad, de verdad. Felizmente ahora ya en el Perú el Ministerio de Educación ha cambiado algunas cosas, ha implementado la SUNEDU y estamos buscando un enfoque por competencias, no por contenidos, no llenar esas pizarras. Yo ansío, deseo que llegue el día en que esos exámenes de admisión, que son nada más llenar el bolsillo de las academias, que son nada más llenar el bolsillo de las universidades, de las pre, que antes había el ciclo cero y todo eso, ¿se acuerdan? Y embutirlos de conocimientos a los estudiantes, llenar toda una pizarra de un problema matemático para llegar a una simple respuesta que después el estudiante ni siquiera entendía. Yo ansío, de verdad, ansío que ya se elimine ese tipo de exámenes y seamos como otros países. Entrevista personal, darle un problema a un estudiante de la vida real y que a base de sus conocimientos resuelve ese problema. Resuelve ese problema.
Entonces, que sea proactivo y que los exámenes de admisión sean así. Es mi sueño, ¿verdad? Espero que algún día se llegue a eso. Bien, entonces vamos a empezar ahora sí que ya tenemos estas ideas. Tienes vocación, realmente eres líder, es enseñar con pasión, qué cosa es una clase abierta y qué entiendes por disciplina. Quería hacer esta pequeña introducción para que ustedes vean lo importante que es ser maestro, ¿ya? Ahora sí podemos continuar realmente con esto que evaluar en rúbricas. Para esto vamos a hacer algunas preguntas y mitos sobre rúbricas de desempeño docente. ¿Qué son las rúbricas? Las rúbricas, ¿no? ¿Son rúbricas? ¿Son desempeños? ¿Qué son? ¿No? Entonces ahí vamos a ver que la observación de aula es un instrumento que tiene como finalidad evaluar el desempeño de los docentes frente a sus estudiantes. Es un instrumento que tiene como finalidad evaluar el desempeño de los docentes. Ese desempeño, ahora, se han definido 5 desempeños. Hasta el 2017 eran 6 desempeños. Se quitó lo que es maximiza el tiempo. ¿Se quitó porque se quitó? No. Se quitó porque se conversó con muchos docentes del Perú, se conversó con muchos directores, especialistas, y llegaron a ese acuerdo que eso involucra el tiempo, ya estaba, ya aparte de muchos de esos aspectos estaban dentro de los otros desempeños, ¿no? Entonces determinaron en una evaluación eliminar eso. Bien, ahora vamos a tratar de 5 desempeños, ¿no? Entonces, y es evaluar cómo se desenvuelve el docente en el aula. O sea, ¿qué es lo que hace el docente en el aula? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué cosa entendemos por aula? Aula es solo ese ambiente de 4 paredes. No, aula puede ser el patio, puede ser el laboratorio, puede ser el aula de innovación, puede ser el campo, puede ser la chacra, puede ser el parque, donde el docente realmente determine que pueda hacer su sesión y hacer uso de ese ambiente. ¿Sí? Muy bien. Ahora, cada desempeño tiene una rúbrica. O sea, una rúbrica es un instrumento de evaluación que tiene indicadores. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos desempeños tiene una rúbrica. Por eso a veces lo llamamos rúbricas, en plural, de desempeño docente. ¿No? ¿Qué evalúan las rúbricas? Solo el desempeño docente. Solo el desempeño docente. ¿Sí? Para esto los especialistas que están certificados, como es mi caso en rúbricas, nosotros no evaluamos. Cuando entramos, yo, por ejemplo, mi especialidad es matemática de educación secundaria, pero yo evalúo también a un profesor inicial. También puedo evaluar a un profesor de primaria o también a un profesor de secundaria de otra área que no es mi área. Porque nosotros vemos cómo se desenvuelve el docente en el aula. ¿Sí? No es necesario que tengamos los conocimientos de esa